Y continuamos con las habilidades gerenciales. Mi nombre es Edgar Salvador Millán Torres. Hablemos un poco de lo que es la marca personal. Marca personal. Fíjense que el concepto de marca personal y obviamente de reputación no es algo nuevo. Ya personas de antiguas civilizaciones nos hablaban de la importancia de lo que es la reputación y la individualidad. Entonces tenemos una mezcla de reputación con individualidad. Y Jeff Bezos afirma que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Fíjense que la marca personal tiene que estar alineado o basado en lo que es tu misión, tu visión, tus valores, inclusive lo que es la parte tecnológica y lo que son contenidos de calidad. Tu misión, pregunto, ¿sabes cuál es tu misión? ¿Tienes declarada lo que es tu misión de vida y obviamente tu misión profesional? ¿Tienes declarada tu visión? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres ir como profesional? ¿Sabes cuáles son los valores que rigen tu vida? Fíjense que estos tres elementos son vitales para lo que es la marca. Y a partir de allí, de lo que es la misión, visión y los valores, es donde entra en juego lo que son los contenidos de calidad. Estos contenidos tienen que estar basados en tu misión, tu visión y tus valores. Por ejemplo, supongamos que tenemos una chica que es muy sensual y muy sexual y su trabajo es atender niños. Fíjense que eh, a las mamás les gustaría que en estas redes sociales esta maestra o esta persona que se dedica a atender niños sea muy sexual, sea muy sensual. Ojo, no estoy diciendo que sea malo o bueno, pero fíjense que eh, puede traerle problemas a esa persona con respecto a lo que es esta gestión o cómo nos estamos manejando en lo que son las redes sociales. Entonces, tiene que haber congruencia con lo que nosotros nos gestionamos en esas redes sociales y que esté alineado con nuestra misión, visión y valores. Ventaja competitiva. La ventaja competitiva es esos elementos que nos diferencian de los demás. Elementos que nos diferencian de los demás. De esas personas que hacen exactamente lo mismo que yo. ¿Se han preguntado cuál es su ventaja competitiva? Contadores. Contadores hay muchísimos. Ingenieros. Uf, en el colegio de ingenieros están el número de contadores de ingenieros es bastante. Ahora, ¿cuál es mi ventaja competitiva o cuáles son esas características que tengo que me van a poder diferenciar de esas personas que hacen exactamente lo mismo que yo? ¿Por qué me contratarían a mí y no a esas otras personas? ¿Sabemos cuáles son nuestras ventajas competitivas? Fíjense que ventaja competitiva lo podemos relacionar con las organizaciones, pero la podemos relacionar también con nosotros mismos. Entonces tenemos que ir identificando cuál es nuestra ventaja competitiva. Ellos hacen exactamente lo mismo que yo. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿En qué me diferencio? ¿Cuál es ese factor diferenciador que me va a permitir sobresalir y obtener esos objetivos que yo deseo?
También hablamos de lo que es el manejo inteligente de las emociones o lo que corresponde a la inteligencia emocional. Fíjense que según Ekman, Levinson y Friesen, en 1983, ellos hicieron un estudio donde determinaron que las personas tienen 5 emociones básicas. Bueno, en algunos autores afirman que son 6 emociones básicas. Hablamos de tristeza, alegría, ira, desagrado, miedo y sorpresa. ¿Cuál es esa diferencia entre 5 y 6? Muchos autores afirman que sorpresa no es una emoción, sino que corresponde a la antesala de una emoción. Por ejemplo, yo puedo tener una sorpresa y después irme a alegría, pero también puedo tener una sorpresa y también irme a tristeza o a miedo cuando nos asustamos. Entonces, hay autores que afirman esto, que sorpresa es la antesala a las emociones. Este tema es sumamente amplio. Amplio cuando hablamos de lo que es la alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo, porque estos van a existir factores bioquímicos que nos van a determinar lo que corresponde nuestro humor, inclusive nuestras reacciones. Entonces tenemos que saber cuándo estamos presentes a cierta emoción para nosotros poder controlar la reacción que vamos a tener ante esa emoción. El modelo que plantea Daniel Goleman en 1995 habla de 5 ramas o 5 dimensiones. Habla de lo que es el autoconocimiento. Tenemos que conocernos a nivel de inteligencia emocional, cuáles son esas emociones que predominan en nosotros, eh, cuáles son esas emociones que nos afectan. Inclusive se habla también de gestionar lo que es la emoción. Existen herramientas, existen mecanismos que me van a permitir bajarle el volumen a esa emoción, como un radio. Ojo, no podemos controlar las emociones, pero sí podemos controlar lo que es la reacción que tenemos ante ciertas emociones. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, vamos a tener el autoconocimiento, vamos a tener también lo que es la gestión de las emociones. Incluso algo que tenemos que tener en cuenta en lo que es el autoconocimiento es colocarle nombre a las emociones. Colocarle nombre a las emociones y el nombre que corresponde. Muchas veces cuando estamos un poquito tristes decimos que estamos deprimidos y tenemos que ponerle el nombre adecuado, el nombre que corresponde. Fíjense también que hablamos de automotivación. Yo creo mucho en lo que es la motivación externa o la motivación extrínseca, pero también vamos a encontrar lo que es la motivación intrínseca, que es esa motivación interna. Nosotros podemos tener muchas personas que nos están motivando en nuestro alrededor, pero si uno no quiere o la persona no quiere, no quiere. Hablamos también de lo que es la empatía. La empatía es la capacidad que vamos a tener o se va a tener en ponernos en lugar de la otra persona. Pero fíjense que actualmente se habla de empatía y esperamos que la persona, por ser empático, haga lo que el otro quiere. Y no necesariamente la empatía es esto. La empatía es comprender o poder conectar con la otra persona. ¿Ok? Pero habrá momentos en que no vamos a hacer lo que esa persona quiere. Entonces, es ponernos en los zapatos, es conectarnos, pero nosotros poder tomar nuestras propias decisiones. Y también se habla de lo que es las habilidades sociales. Las habilidades sociales corresponden a cómo nosotros nos estamos relacionando con los demás. Fíjense que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo nos estamos relacionando con las demás personas. Muchas veces decimos, Pedrito me contesta mal, pero nos hemos detenido a pensar cómo yo le contesto a Pedrito para que Pedrito me responda así. Entonces, algo que tenemos que hacer en lo que es la parte de la gestión de las emociones es el auto observarnos. Debemos de
observarnos nosotros mismos, vernos, cuál es la reacción que nosotros tenemos ante ciertas emociones, cuál es la reacción que tenemos con Pedrito, cómo le estamos contestando a Pedrito para que él tenga esa actitud hacia nosotros. Entonces, fíjense que tenemos que auto observarnos. Eso es una recomendación que, bueno, podemos utilizar inclusive viendo este modelo. También se habla de lo que es la comunicación. Fíjense que desde que estamos en la escuela nos dicen emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. Emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. Y fíjense que llegamos a tal punto y todavía no nos sabemos comunicar. Fíjense, veamos esta imagen. ¿Qué están expresando ellos? Y eso lo van a colocar en los comentarios que vamos a tener en Classroom. ¿Cuál es la expresión que tiene ella? ¿Cuál es la expresión que tiene él? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué están expresando ellos? Y están expresando palabras. Entonces vamos a tener que el 7% de la comunicación es por las palabras. El 38% es por el uso de la voz. Y el 55% corresponde al lenguaje corporal. Entonces hablamos de que, por ejemplo, nosotros podemos dar unos buenos días utilizando lo que es la voz y podemos expresar muchísimo y las palabras son exactamente las mismas. Por ejemplo, podemos decir un buenos días felices, buenos días, o también podemos decir unos buenos días tristes, ay, buenos días. Podemos decir hasta un buenos días con sarcasmo, buenos días. Las palabras son exactamente las mismas, pero el tono con el que estamos usando nuestra voz también va a influir. Fíjense que cuando nosotros hacemos una presentación, en algunos momentos, si se han dado cuenta, aunque presencialmente se nota más, pero aquí también lo podemos notar. Hay momentos en que bajamos la voz cuando queremos que las personas nos presten atención. Cuando queremos subrayar algo, subimos el tono de voz. Entonces, fíjense que aprender a usar el tono de la voz nos va a permitir comunicarnos de una mejor manera. Incluso aquí donde estoy en esta pantallita, al ladito de la presentación, yo estoy haciendo un lenguaje corporal. El lenguaje corporal me va a permitir expresar también esas ideas que yo estoy exponiendo. Entonces son sumamente importantes todas estas dimensiones, tanto las palabras como el uso de la voz, como el lenguaje corporal. Aquí lo vemos en una gráfica, aquí se ve más dramáticamente, porque lo vemos en un diagrama de tortas, 55, 38 y 7%. Y cuando nosotros hablamos de comunicación, siempre, siempre, siempre tenemos que tener una retroalimentación o feedback. ¿Por qué? Porque si yo hablo, 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 hablo y hablo, no estamos en presencia de comunicación, sino entrega de información. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Muchísimas gracias por su atención.